Yo pertenezco a un grupo consultor que opera a nivel internacional en el área de consultoría, desarrollo de proyectos, suministro, instalación, capacitación de proyectos para el fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia, desde nivel primario, secundario, medio superior, universidad y posgrado. Somos un grupo basado en Alemania. El próximo año vamos a cumplir 100 años de operación ya, y yo estoy a cargo de nuestras operaciones en las Américas, de Canadá a Tierra del Fuego, con distintos socios comerciales, tecnológicos, pedagógicos, y constantemente estoy viajando de país en país. Y siendo mexicano, cuando estoy en México, pues es un gusto más especial todavía, ¿verdad? Tengo ya 20 años haciendo esto, y es una combinación interesante entre el ser mexicano, el tener el sabor que tenemos los latinos a la vida, y bueno, ya 20 años con estas estructuras alemanas, acostumbrado a los sistemas, al orden, a todo por lo que se conoce a Alemania y sus autos, y no voy a decir su comida, pero sí su cerveza. No, chicos, ustedes no oyeron nada. El arte, la cultura, ¿no? Es algo bastante interesante. Vamos a hablar de enseñanza de la ciencia, pero el tema de enseñanza de la ciencia es muy vasto. Nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de esta enseñanza cuando está basada en competencias, y algo que es tal vez demasiado metafísico, que es cómo fascinar al estudiante para la enseñanza de la ciencia. Habiendo sido estudiante, que por cierto, dicho sea de paso, fui estudiante como ustedes, tal vez no tan brillantes como se ven algunos de ustedes, sino más un alumno promedio, pero coincidencias de la vida. Yo egresé a nivel medio superior acá en México en un colegio de bachilleres. Entonces los veo a ustedes jovencitos y me imagino, eso fue que en 1982, 1985, que estaba ahí como algunos de ustedes, medio timidón, no tan bueno para los estudios, pero por fortuna en casa teniendo una disciplina que siguió en el colegio, posteriormente en la universidad. Entonces, jóvenes, no se me preocupen con la disciplina, con los hábitos, es algo que lo sé, y también como bachiller a la edad de ustedes, pero eso paga muy bien después, para la vida. Entonces, háganle caso a sus padres y a sus maestros y a sus asesores en esa disciplina, es bien importante. Posteriormente estudié ingeniería electrónica en la UAM Azcapotzalco, y me fui a Austria. Allá hice el posgrado en Administración de Comercio Exterior en Salzburgo, y desde eso no he parado con el tema germánico, y acá me tienen para compartir, para ser el pretexto de compartir temas bastante interesantes de enseñanza de la ciencia. Antes de hablar de enseñanza de la ciencia, hablemos de cuáles son las necesidades actuales en el mundo moderno, no solamente acá en México, relacionados a los conocimientos y la ciencia. Y si me lo permiten, y rompiendo un poco el protocolo, me voy a parar mejor para que pueda ver mejor aquí. Vamos a empezar a ver esta presentación. Lo primero que me gustaría que nos cuestionáramos todos es cuáles son los requerimientos sociales actuales en general. ¿Qué hay de nuevo en la actualidad relacionado a la ciencia y a la enseñanza, que es a donde vamos a llegar y analizar? Pero actualmente, ¿qué es lo que busca la sociedad? Un mayor conocimiento, una mejor conciencia de nuestro entorno. A diferencia de cuando yo tenía la edad de ustedes, actualmente es muy importante el tema de cambio climático, niños con deficiencia de atención. En nuestros tiempos no había eso, tanto como ahora, ¿están de acuerdo? Ahora como que es un tema mucho más actual. Incremento de sobrepeso, eso es otro tema también. ¿Qué otros temas? Requerimos un más amplio entendimiento de los efectos de nuevos elementos, cosas que no conocía la humanidad anteriormente. Alimentos transgénicos, nanocomponentes, saturación de señales inalámbricas. Son temas que no son triviales, que empiezan a ser de preocupación y cada vez van a ir siendo más importantes. Y algo muy interesante, el voto consciente. Juan Jacobo Rousseau, en su famoso libro del contrato social, hacía referencia a que la democracia va a ser válida cuando la sociedad, los votantes, sean uniformes.
con sus matices, pero sean uniformes. ¿Eso qué significa? Si estamos en un mundo donde tenemos estos dos primeros retos y vamos a elegir nuestros gobernantes, los votantes debemos estar conscientes de estos temas. ¿Y eso qué significa? Un mejor conocimiento de la ciencia. No un conocimiento de la ciencia a nivel científico, no un conocimiento de la ciencia como los personajes de Big Bang Theory, ¿no? Eso es un mito nada más. La ciencia no es solamente ese punto de vista nerd, sino se requiere para cuidar prioridades presupuestales, cuidar políticas de protección ambiental, fomento a la investigación. Desde el punto de vista de un voto consciente, la humanidad, vamos a pensar en el país, en México, los mexicanos debemos tener un mejor conocimiento de ciencia como algo básico, no solo para pasar exámenes, no solo para estudiar una carrera relacionada, sino algo tan básico como en mi época se empezaba a usar la calculadora. Ustedes ya, los jóvenes, se han de llamar la atención como hubo una época en que no usaban calculadoras para, al menos en sumas complicadas, ¿no? Yo fui de las últimas generaciones que sabía cómo mover las barritas de las reglas de cálculo, ¿se acuerdan? Conservo la de mi padre todavía y me encanta verla y de vez en cuando practico con ella. ¿Quiénes usaban reglas de cálculo? Solo los maestros de matemáticas, de física, no la usaba cualquiera. Después vienen las calculadoras y lo mismo, sustituyó las reglas de cálculo. Ahora, ¿quiénes usan calculadora? Todo el mundo. Lo mismo debe pasar con la ciencia. La ciencia no es solamente para nerds, la ciencia es algo que tiene que formar parte más que antes de nuestro entorno. Y me gusta la mezcla de personas que somos en este momento, porque habemos de la parte académica y están los jóvenes. Y es una dinámica interesante, porque ustedes jóvenes van a estar viendo qué es lo que estamos haciendo, los que ya estamos centrados en esto, y nosotros también vamos a conocer las inquietudes por parte de ustedes. Esto, acuérdense muy bien, no importa que vayan a estudiar, no importa que no estudiaran, no importa nada, acuérdense bien, en unos 20 años, que tengan más o menos mi edad, no, tal vez 30 o 40, no sé, pero en muchos años, recuerden esta conversación que tuvimos, no esta conferencia, sino la conversación que vamos a tener, la importancia de la ciencia en el 2012, y van a ver cómo eso va a ser mucho más amplio. ¿Quiénes van a estar mejores posicionados? Aquellos que les cayó el 20 desde el inicio y empezaron a dirigir la barca en esta dirección. Bueno, esos son los requerimientos sociales actuales. Hablando de educación, ¿cuáles son los requerimientos educativos al respecto? Incrementar el contenido de la ciencia en la sociedad, combatir el llamado analfabetismo científico. El analfabetismo, personas que no saben leer, se ha combatido con buenos resultados, pero ahora estamos frente a un nuevo reto, el analfabetismo científico, de que las personas sepan hablar, leer, escribir temas relacionados a la ciencia. UNESCO es el organismo que más insiste en el tema. Tenemos que combatir el analfabetismo científico, ese es el reto, y en parte es el tema que estamos conversando esta mañana. Ciencias exactas, solo para nerds. ¿Cuál es el reto de esa lucha contra el analfabetismo científico? Que cuando hablemos de ciencia, no pensemos en la imagen de acá arriba. Ciencia no es esto. Debemos transformarlo para que ciencia sea algo divertido, sea algo entretenido, algo que sea descubrir nuestro universo. No solamente el conocer los teoremas teóricos en el pizarrón, sino realmente verlo en nuestra vida cotidiana. Aumentar el nivel promedio, de que no haya necesidad de estar repitiendo ciencia en distintos elementos, en distintas áreas, por ejemplo en secundaria o en bachillerato, etc. Y algo importantísimo, expandir a las masas. A mí me encanta saludar, conocer a chicos muy brillantes, que dicen, mira, yo tengo un sobrino que, no, hombre, sabe matemáticas y conoce muy bien y tal. Me encanta porque es ver talentos muy buenos, gente muy brillante, pero no es lo que necesitamos en este momento. En este momento necesitamos una masa crítica. No necesitamos un par de excelentes estudiantes. No me lo tomen a mal, algunos de ustedes que sean los más notables. Es bueno, pero acá la preocupación no es solamente tener unos cuantos, sino que las masas sean las que incrementen su nivel de conocimiento de la ciencia. Y esto es, debemos permear la ciencia en todo el país, permitir un desarrollo integral de estudiantes, no solamente que tengan los conocimientos, sino también las competencias de ello. Para ello, pues hay que tener
valores, habilidades y las competencias precisamente. Pero esa es la idea. Cuando alguien me dice, ya tengo una buena idea para poder mejorar la ciencia, es encontrar a los alumnos más brillantes y a ellos ponerles un coacheo especial. Cuando me pongo medio drástico, y miren que a veces me sale, digo, no, me opongo. Ellos van a encontrar su camino. A quienes tenemos que apoyar es a todos nosotros, a la masa. ¿Cómo hacer para que la masa sea la que suba su nivel? Y eso no es tan fácil. Se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Es como aquello de ponerle el cascabel al gato. ¿Cómo le hacemos para que esto pueda subir en buen nivel? Y quiero enfatizar un punto acá. Saber cuál es la segunda ley de Newton es importantísimo. Conocer estequiometría es de primer nivel. La ciencia en conocimiento mismo es fundamental. Los matemáticos dicen una condición necesaria, pero hablando en término matemático, más no suficiente, ¿no? Es necesaria. ¿Qué es lo que se requiere además? Y a veces de mayor importancia, las competencias. No basta repetir una ley física, química, algún tema de biología. Es importante desarrollar habilidades, por eso se refiere este tema del crecimiento integral, del desarrollo integral, y eso es lo que se puede hacer con competencias. Para todo esto hay un reto, para nosotros los adultos, para nosotros los de academia, que es fascinar al estudiante. Todo puede sonar muy bien, pero si nosotros somos los únicos que tenemos las teorías y no nos siguen los estudiantes, algo estamos haciendo mal. El tema es fascinar al estudiante, que el estudiante realmente se fascine por la parte de la ciencia, se fascine por su universo. ¿Cómo? Hagamos memoria, sobre todo quienes tenemos hijos, ustedes no se van a acordar porque eran muy chicos, a menos que tengan hermanitos muy pequeños. El ser humano de entrada está fascinado con el universo. ¿Recuerdan los porqués? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Así sale. ¿Qué hacemos los padres para que no nos den tanta lata? Los ponemos tranquilos, que no hagan tantas preguntas, y los forzamos a que no se exageren tanto en su fascinación por el universo. Al rato, a nivel sobre todo medio superior, estamos sufriendo los relacionados a las ciencias en cómo fascinarlos de nuevo. Y fascinamos a unos cuantos. Mentira, motivamos a los que ya vienen fascinados. El reto es cómo fascinamos a los que no están fascinados por la ciencia. Ese es el gran reto, y es algo muy simple. Los neurólogos insisten de que es un tema de esa fascinación venga por una mezcla de emociones relacionadas a la ciencia. Esta estadística que les muestro acá es una estadística en Alemania de los cambios de matrícula en temas afines a la ciencia. Aquí vemos como siempre iban como hacia arriba. Por allá en la primera mitad del 1900 hubo mucho desarrollo de matemáticos, todos los relacionados a las teorías matemáticas modernas y posteriormente el apoyo de la ciencia, de la física, etc. Pero después vino hacia abajo, poca gente quería estudiar matemáticas. En cambio, las otras ciencias iban hacia arriba. ¿Qué fue lo que sucedió en este año, en los 1900? De que con los medios empezó a proliferar más el tema de marketing, de Wall Street, de moda, y los jóvenes dijeron, eso es más interesante que la ciencia. ¿Para qué estudio física si es más interesante algo de diseño de modas? ¿Para qué estudio química si es más interesante marketing? Y empezó esto en Alemania. En Alemania, que tiene tanta cultura de ciencia, empezó a ir hacia abajo. Y esto fue un reto muy fuerte que tuvo el Estado alemán, el gobierno alemán. Y empezaron a ver técnicas y a estudiar el tema de cómo se estaba perdiendo la fascinación de la ciencia, y se empezaron a revertir los procesos. ¿Cómo se hizo eso? Con énfasis en algo que ya se hacía antes, pero con más enfoque. ¿Para qué? Para combatir el magnetismo que tenían otras áreas. Y el resultado fue de que revisaron algunos hechos neurológicos y encontraron algo que ya se conocía, que el ser humano toma decisiones 10% basadas en la razón, 90% basada en emociones. Así funciona el cerebro. El cerebro no daría para todo pensarlo con lógica ante una situación complicada. ¿Qué creen que suceda? Que en la enseñanza también es así.
No tomemos a los alumnos brillantes, tomemos el promedio. Los chicos se mueven con emociones. ¿Por qué a los chicos les encanta salir con chicas en lugar de quedarse a estudiar, de leer el contrato social de Juan Jacobo Rousseau? Porque trae más emociones salir con una chica. Y lo mismo sucede las chicas con los chicos, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es de que la educación de la ciencia sea metiendo emociones, lo cual para los de academia, para los que estamos relacionados en el dar clase, es un reto muy duro, porque quienes damos clase de ciencias estamos fascinados por la ciencia, no necesitamos que nadie nos fascine y nos enfocamos mucho en lo que nosotros ya sabemos. El reto es cómo jalar a quien no está fascinado por la ciencia. Repito, esta es la clave, que la enseñanza de la ciencia tenga más emoción que lógica, lo cual parece una contradicción, porque la ciencia es lógica. Pero ¿cómo hacemos que ese proceso sea con más emoción? Hay varias técnicas, una de ellas es el trabajo en grupo, las discusiones, la experimentación, permitir que el alumno construya su propio conocimiento en lugar de darle el conocimiento, y eso es hacer el tema más emocionante. Tener más contenidos prácticos, y esto que les acabo de comentar fue así como muy a la ligera. Ustedes podrían decir, bueno, eso lo dices tú, ¿quién más lo dice? En Canadá, la Universidad de British Columbia hizo un estudio bien interesante, muy formal, se reportó en la revista Science. De hecho, esta gráfica la tomé de ahí, de la Science. ¿Qué decía? ¿En qué consistió este estudio? Fue un estudio de cómo mejorar la enseñanza. Esto me encantó, no es cómo cómo mejorar el aprendizaje, no la enseñanza. Porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. Yo como maestro puedo creer que tengo mis técnicas de enseñanza muy buenas. Pregúntenle a mis alumnos si ellos aprendieron. Entonces este tema era cómo mejorar el aprendizaje en clases grandes en la enseñanza de la física. Y se hizo el siguiente estudio, se usó esta dinámica. Se tomaron grupos grandes, no un grupo de un aula, sino un universo de 850 estudiantes divididos en dos grupos. A los dos grupos, en las primeras 11 semanas, se les enseñó de forma tradicional, y al segundo grupo, el resto, fue con una dinámica de resolución de problemas, de discusión en grupo, de experimentación cuando fuera necesario. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando terminó el curso, los pobres que estuvieron innovando cosas y haciendo experimentos y discusión en grupo, no terminaron el programa, no terminaron el plan de estudios. No conozco el dato, pero vamos a pensar que fueran 10 capítulos, un grupo se quedó en el capítulo 7, pero en el examen final lo que sucedió es que quienes vieron el tema tradicional respondieron 41% las respuestas de forma afirmativa, y quienes estuvieron con prácticas y problemas 74%. Si yo me hubiera imaginado eso, no haría estos números tan exagerados, diría ni quién me vaya a creer, porque es demasiado grande el cambio. Pero esto es un estudio reportado en la revista Science, de la importancia de hacer prácticas, de trabajo en grupo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? De que el laboratorio de ciencias en los procesos de enseñanza de la ciencia no es un tema opcional, es un tema casi obligatorio. El alumno va a aprender mejor cuando metiendo las manos hace un experimento que cuando se le explica en el pizarrón. Y neurólogos o psicólogos sostienen esta idea. Esto tiene que ver con estos sistemas modernos de enseñanza de la ciencia basado en competencias que quiero compartirles esta mañana acá con ustedes. El hacer la experimentación por esa razón. Y tenemos un caso muy cercano a nosotros, acá en Göttingen, que es en la misma ciudad donde estamos. Se llama X-Lab, es un organismo de la Universidad de Göttingen. Y lo que hicieron fue, esto que las matrículas estén bajando, no nos podemos permitir, tenemos que hacer un cambio rápido, y lo que se hizo fue un centro de integración a la ciencia en jóvenes de medio superior o principios de universidad. Y empezó a darse cursos
y laboratorios, etc. Fue una especie de curso, sino dinámica intensiva de fascinar al estudiante con la ciencia. ¿Recuerdan el caso que les mencioné hace un rato? Canadá. Este caso, Alemania. Y coinciden en una cosa, la importancia de meter las manos. ¿Qué fue lo que se hizo acá en Göttingen? Se hicieron las aulas, los laboratorios, para que los chicos aprendan física de láser y otros temas relacionados a la ciencia. Metiendo las manos, trabajando con él, viendo trazas de partículas radioactivas, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Lo que les quiero poner acá de manera gráfica es de cómo en muchos lugares se les apuesta al aprendizaje experimental y los resultados son positivos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en distintos países, en distintas organizaciones, en muchos de los casos apoyados por localmente pedagogos que confirman de que por aquí va la cosa. Para ello, hemos visto que la fascinación con la ciencia es metiendo las manos, de que el alumno haga los experimentos, descubra su universo, descubra las leyes y de esa forma aprenda. No es fácil, porque es un proceso un poco de más riesgo. Si el experimento no funciona, el alumno no va a aprender ciencia, se va a burlar del profesor y va a decir, la ciencia es algo complicadísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tomamos a un buen maestro, yo creo que puede librar esa parte. Muchos de ustedes seguramente dominan eso. A nivel, no vamos a hablar de este plantel de colegio de bachilleres, sino a nivel nacional, el gran reto es cómo le hacen las autoridades para asegurar que los 4 millones de mexicanos estudiando el nivel medio superior puedan tener este tipo de dinámicas. Hay la forma de ir viendo estos temas. Y la base es esto, de que el alumno haga el experimento para que el experimento sea claro, que se le fascine, que sea un uso simple y, lo más importante, que sea una metodología efectiva. Nosotros fabricamos equipo en Alemania, equipos de calidad, no somos los únicos en el mundo, hay otros fabricantes que hacen buenos productos. No basta con que un producto sea bueno, la metodología tiene que ser efectiva. ¿Para qué? Para no poner sobre los hombros toda la responsabilidad, sobre los hombros del profesor toda esa responsabilidad. Hay que apoyarlos para que el aprendizaje sea vivencial. Esta frase de la primer premio Nobel mujer me encanta. María Curie decía, un científico en su laboratorio no es solo un técnico, él o ella también es un niño de cara a un fenómeno natural que le impresiona como si fuera un cuento de hadas. Este era el pensamiento de María Curie, una gran científica. Ese es el reto de los educadores hacia los jóvenes aprendiendo ciencia. ¿Cómo hacer de que el chico de ciencia, repito, no el que más le guste la ciencia de toda su vida, sino que el alumno promedio, cómo hacerle para que cuando se les esté explicando algo de ciencia sea como un cuento de hadas? La emoción, ese es el resultado de una enseñanza experimental. Este es un ejemplo de laboratorio que no se ve, no lo vean así como muy moderno. Hay partes de modernidad, los cables van por acá arriba, etc. Lo que quiero enfatizar es algo: se puede aprender ciencia en el aula si el diseño de la metodología y del experimento se hace para que se pueda hacer en el aula. Es bien importante el integrar la parte teórica con la parte práctica, que no vea el alumno no vea un brinco entre la parte de teoría que se esté viendo y luego la parte práctica. Ayuda a mezclar los temas así. Pero para ello, obviamente, necesitamos cubrir el 100%, que todos los alumnos puedan meter las manos, y para ello tendremos al profesor con explicando los experimentos más un asistente, lo cual va a permitir de que todos los alumnos, metiendo la mano en los experimentos, puedan, uno, construir el conocimiento y, segundo, desarrollar habilidades. Para este desarrollo de la metodología es importante contar con una metodología a detalle. Eso es un ejemplo de cómo pueden haber sistemas
que van explicando al alumno la manera de hacer los experimentos. Mi exhortación en los países que visito es: hagamos de la ciencia, establezcamos con elementos externos, internos, locales, un sistema para la enseñanza de la ciencia, del seguimiento de metodología y de que esa forma se vaya aprendiendo la ciencia. Una metodología muy clara, orientada al estudiante y que funcione, que ya esté probado que el tema funcione para fomentar hábitos, permitiendo descubrir las leyes. El uso de tecnología en la educación, solo me voy a quedar en esta caricatura que encontré. Ahí está el grupo de alumnos más jóvenes que ustedes y la maestra se tiene que poner atrás de un cuadro de televisión y el director le explica a la supervisora. Es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase, ¿no? El tema de la fascinación. Para atraerlos es importante la ciencia, pero no quedarnos con ello. El apoyo al proceso de enseñanza es muy bueno, hace más atractivo el aprendizaje, supera algunas limitaciones humanas que puede haber, pero tiene las siguientes desventajas: el uso de tecnología muy alta en clase, que es más costoso, no todos los planteles pueden tenerlo, requiere una actualización docente constantemente, requiere más preparación de la clase y, lo más importante, el peligro mayor, desvía la atención. Estamos hablando de enseñanza de la ciencia, no estamos hablando de enseñanza de tecnología. No caigamos en el caso de que por querer enseñar ciencia terminemos mostrando tecnología. El chico está encantado viendo la tecnología y poca atención le preste a la ciencia. Eso es un reto muy, muy interesante. Existe algo que se llaman interfaces, sistemas electrónicos que leen parámetros y se ponen en la computadora. Eso es muy interesante. En la actualidad se abusa mucho del tema. Nosotros, en este grupo consultor que les comentaba, estamos peleados con el exceso de tecnología en clase. No es por ahí el tema, es como un mal necesario, se tiene que usar solo cuando sea necesario. Esto es un ejemplo de las interfaces usadas en el laboratorio, que tienen sus ventajas, pero como decía hace un rato, tiene sus desventajas, como que puede haber mucho enfoque en la tecnología y menos en la ciencia. El punto central tiene que ser el experimento, no los componentes, para que de esa forma el alumno relacione con la vida cotidiana los experimentos que se estén haciendo. ¿Cuál ha sido una solución muy efectiva que hemos visto? Combinar el hardware con una metodología. Sistemas modulares y una metodología ya establecida para hacer los experimentos incluso en el aula, donde les digo que no se requiere el experimento. ¿Por qué sugerimos que sea de esta forma? Muy simple. Vamos a pensar que queremos aumentar el nivel de no sé cuántos miles de alumnos estén en colegio de bachilleres del estado de Puebla. ¿Alguien tendrá el dato total de la comunidad estudiantil? 22.000. ¿Cómo? Este es el reto. Hacer que 22.000 alumnos en el tiempo más reducido posible, digamos medio año, que 22.000 alumnos en 6 meses estén aprendiendo ciencia, creando su conocimiento y desarrollando habilidades. 6 meses. Si no hay un sistema, no se puede hacer. Si vamos a estar desarrollando los componentes, los experimentos, nosotros armando las guías, nos tomaría varios años. Por eso la invitación que estamos haciendo, y ha sido una buena respuesta por parte a nivel de COSDAC, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Ha habido una buena recepción con el tema, un proyecto con llave en mano para que eso se pudiera hacer. ¿Cómo? Muy simple, son módulos ya establecidos, una metodología, y con esto se puede empezar a cubrir los temas relacionados al bachilleres. Pensando, por ejemplo, en los planes de estudio, se toman los planes de estudio que se tengan, de física, de química, de biología, y a partir de ahí se identifica la parte curricular que se deba cubrir con guías de estudio bien establecidas. Estos son algunos de los temas que se pueden ir viendo. Se los paso así rápido.
como para que vean la amplia gama que se tiene que hacer. Y aquí el reto y la dinámica es identificar qué es lo que el plan de estudios del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla puede utilizar. ¿Okay? En lugar de inventar el agua tibia, como se dice normalmente, tomar un modelo que ya está establecido y desarrollar a partir de ahí, y con eso ganamos tiempo. Cuando yo era estudiante como ustedes, recordaba recientemente de que me asustaba el número de mexicanos en extrema pobreza, 20 millones. Y decía, como estudiante en mi país tengo que hacer algo para después profesionista y cambiar algo. Actualmente no son 20 millones, la estadística dice que son 40 millones. No estamos para experimentar en el desarrollo de nuestro país, estamos para tomar lo que podamos tomar, hacer que funcione y crecer y desarrollar a partir de ahí. Eso es algo que, ese es el reto que se tiene. Bueno, como pueden ver, pues hay soluciones que tienen equipo, que tienen metodología, una metodología que funciona, pero tenemos un pequeño dilema. Y acá vamos a la tercera y última parte de la presentación, para empezar la dinámica ya de preguntas. ¿Cuál es ese dilema? ¿Y las competencias genéricas y disciplinares qué? Ya tenemos el equipo, ya tenemos la metodología, ¿en qué momento cuidamos la parte de competencias genéricas? Cuando un equipo y una metodología es diseñado para enfrentar dificultades, analizar críticamente, elegir alternativas, o incluso desde el punto de vista científico, para identificar problemas, obtener, registrar y sistematizar información, etcétera, etcétera, nos dice que vamos por buen camino y el dilema quedaría resuelto. Este es el acuerdo 444 al que me refería al inicio de la charla, de la SEP, donde se definen las competencias genéricas y las disciplinares. Nosotros hicimos un estudio en cooperación con la SEP, donde analizamos cada una de las competencias genéricas que la SEP identifica y encontramos que esta metodología que nosotros proponemos cubre todas las competencias genéricas en este caso, y lo mismo hicimos con las experimentales. Está bien definido el tema de ciencias experimentales y estudiamos cada una. Esto no solamente lo hicimos nosotros, sino en cooperación con la SEP, y encontramos que distintas competencias, por ejemplo, establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos, sociales y específicos. Y por la metodología que se tiene, es la plataforma correcta para enfatizar cada uno de estos temas. ¿Cuál es el nuevo reto? El nuevo reto ya no es cómo fascinar al estudiante con experimentos, porque él mismo los va a desarrollar. El nuevo reto no va a ser cómo hacer para que los experimentos funcionen y de que los alumnos puedan tener un resultado exitoso, porque ya está la metodología, está explicado paso a paso cómo se hace. ¿Cuál es el nuevo reto? De que los maestros tomen esta solución establecida y como una especie de checklist vayan cuidando que los alumnos vayan desarrollando las competencias. Ya es otro nivel el coacheo del maestro. El maestro no tiene en sus hombros todo el proceso de la parte de la enseñanza, sino con el enfoque en competencias. Otra de las competencias: el alumno fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. ¿Qué alimentos contienen grasa? Es muy diferente cuando la mamá le dice al niño o a la niña: deja de estar comiendo tantos chocorroles que con tanta azúcar vas a engordar. Cuando el chico en su aula hace un experimento y viene el tema de la grasa, otro es el enfoque que se tiene y va desarrollando estas competencias. Rendimiento científico, lo mismo, es un tema en que el alumno debe identificar problemas, formular preguntas de carácter científico y plantear hipótesis necesarias para responderlas. Es algo que cuando un sistema está bien definido se puede llegar a hacer. Y las otras competencias también como estas. En pocas palabras, cuando un equipo y una metodología se combinan, las competencias se pueden desarrollar de manera más sencilla, más efectiva. Voy a cerrar esta primera parte de mi participación con una estadística interesante que tenemos. Esto lo vivimos nosotros, pero en general todo el mercado es así. Nosotros en FIBE, que operamos
en este tipo de proyectos, le dedicamos 75 u 80% de nuestras actividades en Alemania al medio superior y alrededor de 15 al superior. La mayoría es a nivel bachillerato de nuestras actividades. En las Américas, todas las Américas, es al revés. El 90%, sobre todo en América Latina, el 90-95% de nuestras actividades es en universidades y alrededor de un 5 o un 10% es a bachillerato. Y muchas veces nos preguntábamos ¿por qué hay eso? ¿Porque el tema de bachillerato en nivel de ciencia está cubierto? No, porque no había el enfoque a los temas de bachilleratos. Desde los últimos 2 o 3 años empieza a haber más interés al respecto, a nivel América Latina, en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en todos lados estamos viendo un mayor interés. Acá en México me da la impresión de que es en el Colegio de Bachilleres de Puebla donde podrían ser los primeros que empiecen a llevar a la realidad el tema de enseñanza de la ciencia basada en competencias. Hay otros estados que también tienen interés y están volteando a ver el tema, etc. Va a ser interesante, como mexicanos, un tema interesante, en qué estados empujan más estos temas. La SEP, por su lado, la Subsecretaría de Educación Media Superior, está haciendo lo suyo, pero por ser más grande, le toma un poco de más tiempo. Por parte de mi primera intervención, eso es todo. Vayamos a la parte de preguntas, respuestas, comentarios, discusiones, experiencias. Hablando en cuanto a las ciencias experimentales, que serían física, química y biología, que son ciencias que al experimentar se puede comprobar una realidad, yo pienso que si llevamos una metodología adecuada, llámese en el laboratorio, porque sí lo hemos hecho, hemos trabajado en equipos, hemos trabajado en cosas que son reales y comprobables. Hicimos nieve, hemos hecho tacos para saber cómo con química podríamos mejorar el sabor de la salsa que no fuera tan fuerte. Excelente. Es muy cierto. Ahí está. Esto que acabas de decir, qué lástima que no tenía mi cámara para grabarte, para decir, miren, no nada más yo lo digo, esa es la realidad. Es la realidad de la enseñanza. Esto que acabas de decir es la clave para el aprendizaje de la ciencia. De la misma manera que en esos experimentos tú y tus compañeros aprendieron todo, imagínate cuando, en lugar que solo fuera para 2 o 3 experimentos, para todo el plan de estudios que tengas que aprender, se vea experimentación. Ahí todo el mundo le entendería mucho mejor. Ahí está la clave. Pues de hecho ahorita en física nuestro profesor nos da la clase en el pizarrón escrita y nos demuestra también con experimentos que nos vamos pasando el experimento que sea pequeño. Por lo menos para mí sí es más fácil entender la ciencia tocándola. Insisto que por qué me traje mi cara. Ahí está todo, te doy toda la razón. Muy bien, gracias. Es que hace rato mencionaron lo de la predicción que hicieron su examen y dieron un salón de 250 alumnos, pero me he dado también cuenta de que usted está diciendo que es muy difícil luego para los profesores controlarnos, pero también me he dado cuenta que hay un factor muy en común. Porque antes habían explicado que todos nosotros tenemos un método diferente de aprendizaje. Algunos son auditivos, otros son visuales y otros aprenden haciendo. Y eso es lo que le cuesta a un profesor, porque un profesor tiene que combinar los 3 modos para que todos los alumnos entiendan. Yo lo que estaba viendo es que a lo mejor podría hacerse un tipo de clasificación de los alumnos. ¿Qué alumnos aprenden haciendo? ¿Qué alumnos aprenden auditivamente y qué alumnos visualmente? Y combinándolos en clases diferentes, pero de acuerdo a un solo método de aprendizaje cada salón. Sí, esa sería la mejor solución. Esa sería la mejor solución porque sería utilizar los componentes que el alumno utiliza para ver su entorno. Desafortunadamente, por el reto que hay, requeriría para el Estado mayores recursos. Y efectivamente, te doy la razón de que esa sería la mejor forma. Ver, este es más auditivo, pues profundizar este tema. Pero el proyecto se explotaría mucho en el costo de poder, por así decirlo, aunque son distintos alumnos, las áreas podrían ser la misma, ¿no? 30 alumnos en un aula podrían ser la misma área que 10 alumnos en un área, 10 en otra y 10 en otra. El área es la misma, pero la parte de inversión fija sería muy alta.
¿Cuál es el resultado? ¿No? Cuando los estrategas vieron ese tema y cayeron en esta idea tan atinada que visualizas, dijeron, ¿cómo le hacemos para no tener que invertir tanto y separar? Encontraron de que era mejor enfatizar que el proceso de enseñanza tuviera bien definido los tres elementos que visualizabas: el auditivo, el visual y el meter las manos. Entonces, haciendo prácticas coordinadas en el laboratorio con una guía correcta, se alcanza a que se cubran esas tres áreas. Entonces, ¿qué va a hacer? Imagínate que son el proceso de atención, que fuera como una curva, ¿no? Que el alumno no tiene mucha atención, tiene mucha atención y tiene poca atención. Hacer la dinámica para que las tres curvas se traslapen entre sí. Prestándole al alumno, podríamos decir que lo que él habla de que le dicen que es un atraso elemental. Nosotros trabajamos con grupos muy numéricos y los países muy avanzados trabajan con países con alumnos, o sea, grupos pequeños. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, a lo mejor a nosotros nos está costando manejar las competencias. Competencias ya está en todo el mundo. Por lo tanto, ya estamos igual que todos. Nada más que yo trabajo con alumnos de 40 y tantos, 50 y tantos, y otros con 12. Y en Alemania a lo mejor con 12 o 20, claro. Y ya estuvo que ganar. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Siendo mexicano, cuando estoy en México, pues es un gusto más especial todavía, ¿verdad? Tengo ya 20 años haciendo esto y es una combinación interesante entre el ser mexicano, el tener el sabor que tenemos los latinos a la vida y, bueno, ya 20 años con estas estructuras alemanas, acostumbrado a los sistemas, al orden, a todo por lo que se conoce a Alemania y sus autos, y no voy a decir su comida, pero sí su cerveza. No, chicos, ustedes no oyeron nada. El arte, la cultura, ¿no? Es algo bastante interesante. Vamos a hablar de enseñanza de la ciencia, pero el tema de enseñanza de la ciencia es muy vasto. Nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de esta enseñanza cuando está basada en competencias y algo que es tal vez demasiado metafísico, que es cómo fascinar al estudiante. Yo pertenezco a un grupo consultor que opera a nivel internacional en el área de consultoría, el desarrollo de proyectos, suministro, instalación, capacitación de proyectos para el fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia, desde nivel primario, secundario, medio superior, universidad y posgrado. Somos un grupo basado en Alemania. El próximo año vamos a cumplir 100 años de operación ya, y yo estoy a cargo de nuestras operaciones en las Américas, de Canadá a Tierra del Fuego, con distintos socios comerciales, tecnológicos, pedagógicos, y constantemente estoy viajando de país a llegar y analizar. Pero actualmente, ¿qué es lo que busca la sociedad? Un mayor conocimiento, una mejor conciencia de nuestro entorno. A diferencia de cuando yo tenía la edad de ustedes, actualmente es muy importante el tema de cambio climático, niños con deficiencia de atención. En nuestros tiempos no había eso, tanto como ahora, ¿están de acuerdo? Ahora como que es un tema mucho más actual. Incremento de sobrepeso, eso es otro tema también. ¿Qué otros temas? Requerimos un más amplio entendimiento de los efectos de nuevos elementos, cosas que no conocía la humanidad anteriormente. Alimentos transgénicos, nanocomponentes, saturación de señales inalámbricas. Son temas que no son triviales, que empiezan a ser de preocupación y cada vez van a ir siendo más importantes. Y algo muy interesante, el voto consciente.
con Jacobo Rousseau en su libro. Hágale caso a sus padres y a sus maestros y a sus asesores en esa disciplina, es bien importante. Posteriormente estudié ingeniería electrónica en la UAM Azcapotzalco y me fui a Austria, allá hice el posgrado en administración de comercio exterior en Salzburgo, y desde eso no he parado con el tema germánico, y acá me tienen para compartir, para ser el pretexto de compartir temas bastante interesantes de enseñanza de la ciencia. Antes de hablar de enseñanza de la ciencia, hablemos de cuáles son las necesidades actuales en el mundo moderno, no solamente acá en México, relacionados a los conocimientos y la ciencia. Y si me lo permiten, y rompiendo un poco el protocolo, me voy a parar mejor para que pueda ver mejor aquí. Vamos a empezar a ver esta presentación. Lo primero que me gustaría que nos cuestionáramos todos es cuáles son los requerimientos sociales actuales en general. ¿Qué hay de nuevo en la actualidad relacionado a la ciencia y a la enseñanza, que es a donde vamos para la enseñanza de la ciencia? Habiendo sido estudiante, que por cierto, dicho sea de paso, fui estudiante como ustedes, tal vez no tan brillantes como se ven algunos de ustedes, sino más un alumno promedio, pero coincidencias de la vida. Yo egresé a nivel medio superior acá en México en un colegio de bachilleres. Entonces los veo a ustedes, jovencitos, y me imagino, eso fue que en 1982, 1985, que estaba ahí, como algunos de ustedes. Medio timidón, no tan bueno para los estudios, pero por fortuna en casa teniendo una disciplina que siguió en el colegio, posteriormente en la universidad. Entonces, jóvenes, no se me preocupen con la disciplina, con los hábitos, es algo que lo sé, y también como bachiller a la edad de ustedes, pero eso paga muy bien después para la vida. Entonces,